punta y te encontrás con la inflación con la que Argentina terminó el año pasado y con un panorama además con una inflación en el crecimiento, digamos, ¿no? Porque no solamente teníamos una inflación elevada, sino que estaba subiendo y había riesgos claramente muy importantes de inflación. Hoy estamos discutiendo si el índice que va a salir hoy va a ser 2,5, 2,7 o 2,9, ¿no? Y además con una tendencia a la baja, porque la inflación mayorista sigue para abajo. El año pasado teníamos una inflación mayorista del 54% cuando terminábamos el año, hoy estamos discutiendo si la inflación mayorista está en el 1% o en el 1,5%. Entonces claramente la primera promesa de campaña, te diría yo, que tuvo Milei en su 2023 fue justamente bajar la inflación. Este era el objetivo madre. Y el otro, por supuesto, más vinculado a la inseguridad, tiene que ver probablemente con el tema de los piquetes, con el tema del protocolo antipiquetes en la capital federal, el cambio en las reglas de juego respecto a la distribución de la ayuda social, que también me parece que es otro granito, digamos, ya no solamente económico, sino más bien vinculado a los temas de seguridad. La lista es muy larga, ¿no? Veo país está en 2.500 y está en 700. Las perspectivas económicas de Argentina para el año que viene están claramente positivas. No hay ningún organismo internacional que le dé a Argentina una tasa de crecimiento menor del 4% para el año que viene. Terminamos el año con una caída del 2 y pico por ciento, cuando iniciamos el año pensando que íbamos a estar por abajo de 4 puntos de caída. Digo, en general, los números son muy contundentes, muy claros. Después, por supuesto, a la gente le puede gustar más, le puede gustar menos, es una cuestión de opiniones, pero me parece que el saldo está muy claro en términos de los números, si uno quiere realmente tomar parámetros objetivos, ¿no? Alberto, desde algunos sectores se habla de que, bueno, viste, con este tema del dólar, inclusive hasta con la caída de la cotización del dólar en la Argentina, comienzan a reclamar por un dólar más competitivo para distintas actividades. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, esa es una vieja discusión en Argentina, ¿no? Cuando el dólar sube la gente se enoja, cuando el dólar baja también se enoja la gente. Es una discusión, si se quiere, de nunca acabar. Y yo creo que lo que tiene que empezar a pasar es que Argentina tiene que tener... El dólar es una mercancía como cualquier otra. Argentina se tiene que acostumbrar a que ese es un precio que circula como cualquier otro precio de cualquier otro bien. Y por lo tanto, hoy te diría que es un precio totalmente de mercado, sobre todo si tenés en cuenta que el dólar oficial y el dólar paralelo están prácticamente en el mismo valor, o con una brecha muy corta. Ya no es producto de la intervención del mercado, porque el dólar no está funcionando a través de una intervención estatal. Entonces, bueno, ese es el precio que tenemos hoy del dólar, y lo que tiene que hacer la economía siempre es acomodarse al precio de una variable como esta, que puede ser muy importante para el precio de la economía. Porque en definitiva lo que te dicen es que el dólar está muy barato, o digamos muy caro para nosotros y muy barato para complicarnos las posibilidades hacia afuera. También te están diciendo que ese atraso implica que quieren que el gobierno intervenga en el mercado y que lo levante artificialmente, ¿sí? Y lo que están diciendo es que quieren una intervención estatal que le va a costar plata a los argentinos para poder hacerlo. O sea, para que sea más competitiva una actividad económica, resulta que el gobierno tiene que intervenir con dinero para forzar a que sea más caro. Y obviamente eso es volver a lo que de lo que venimos, ¿no? Volver a un mecanismo que ya conocemos en Argentina, que no funcionó, que le funciona por supuesto a algunos, que se ven beneficiados por eso, pero no es la gente la que se beneficia, son los sectores económicos los que se benefician, son corporaciones las que se benefician. Habrá que acostumbrarse a competir en el mercado con los valores que están. Argentina es muy buena produciendo determinado tipo de bienes, no es buena produciendo otro tipo de bienes, y eso es lo que hay que empezar a aprender en un país, ¿no? Que vos sos muy competitivo en una cosa, no sos tan competitivo en otra, y cuando no sos tan competitivo te tenés que dedicar a cambiar tu actividad central, ser más eficiente, controlar más tus costos, mejorar un poco tu productividad. Eso es lo que hace cualquier país del mundo cuando cambia las reglas de juego como pasa en Argentina hoy, ¿no? Alberto, buen día. Consultarte si a partir de todas las decisiones que se han tomado este año y que tienen sus efectos obviamente en la actividad interna, algunos para bien y otros para no tanto, porque se tienen que acostumbrar a estas nuevas reglas de juego, el aporte o las medidas que tendría que tomar el gobierno de aquí en adelante para
dar respuesta a ese pedido de que se equiparen las condiciones de competitividad con productos que a lo mejor vengan de afuera, y estoy hablando justamente de reforma impositiva. ¿Ves cercano a esa posibilidad de empezar a discutir ese tema? Yo creo que hay una hoja de ruta con el tema impositivo. Si el gobierno la ha explicitado con todas las letras, ¿no? Que fue el primero el impuesto país, que claramente están en esa dirección, porque el impuesto país está en retirada, y vamos a tener el final de ese proceso en este mismo año. Después vienen las retenciones, y después viene el impuesto al crédito de los créditos, el famoso impuesto al cheque, digamos, que se conoce más popularmente, que es la hoja de ruta del gobierno nacional en cuanto a la reducción de impuestos en la medida que haga superar en las cuentas públicas. Son todos impuestos, dicho sea de paso, no coparticipables, ¿no? O sea, son impuestos que no impactan en la recaudación de las provincias, sino que impactan solamente en la recaudación nacional. Por supuesto, serían muy interesante que empecemos a pensar en la reducción de otros impuestos, como podría ser el impuesto a las ganancias o el impuesto al IVA. Me pregunto nomás en voz alta si los gobernadores estarían de acuerdo, ¿no? Porque ese tipo de reducción de impuestos impacta directamente en la recaudación de las provincias que en general no han hecho el ajuste, ni tienen ni siquiera un plan de ajuste. Con lo cual, una reducción de los impuestos que se están reclamando va a pegar directamente en las arcas provinciales. Y recordemos lo que pasó el año pasado, cuando hubo algún intento de esto, ¿no? A los gobernadores lo que pedían la restitución del impuesto a las ganancias, pues se les caía la recaudación. Y tuvimos que volver a poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores del sector privado para que le cierren los números a los gobernadores, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque acá hay una tensión, y la tensión que también es política. Entonces yo soy de los que creen que hay que bajar los impuestos, todos los impuestos que sean posibles, pero también nos debería empezar a pensar en cómo vamos a reducir el tamaño de los estados provinciales y municipales, porque si no va a ser inviable la posibilidad de reducir impuestos. Digo, se puede bajar impuestos cuando se baja el gasto. Y en Argentina hay una enorme dificultad para bajar el gasto, porque cada vez que hablas de bajar el gasto, hay un sector que se enoja, un sector que se molesta. Entonces esto es digamos, la restricción presupuestaria es una cuestión muy natural, ¿no? Es como en tu casa. Vos tenés un ingreso y tenés que distribuir tu ingreso entre distintos gastos. Si vos realmente querés tener más posibilidades de hacer una cosa, vas a tener que reducir algún otro gasto. Y esta es la discusión que nadie quiere tener en Argentina, porque nadie quiere reducir el gasto en salud, ni en educación, ni en seguridad, ni en vivienda, y seguimos en la lista, ¿no? Entonces creo que el debate pendiente no es la reducción impositiva, el debate pendiente es la reducción de gasto. Cuando la dirigencia política se anime a bajar de gasto, este tema de la reducción impositiva va a ser una posibilidad real. Ahora, Alberto, ahí estás planteando entonces también el ajuste que debe darse en los distintos estamentos, caso provincial y municipal. Sí, por eso decía, ¿no? Cuando te dicen los sectores productivos que quieren mejores reglas para poder competir, ¿de qué impuestos te están hablando? Bueno, por supuesto el campo te está hablando de las retenciones, y las retenciones son el siguiente escalón que el gobierno nacional ya planteó como el objetivo a disminuir rápidamente, ¿no? Porque donde haya superado en las cuentas públicas va a haber reducción de retenciones. Eso es lo que ya está en la agenda y lo que se dijo con todas las letras, seguramente va a pasar en el 2025. Después del impuesto a los registros de crédito, que también es un impuesto nacional. Pero después los impuestos que pesan sobre la actividad económica, son ingresos brutos, que es un impuesto provincial, son el IVA y ganancias, que son unos impuestos, digamos, de mayor recaudación. Ahora, vos bajás IVA y automáticamente la recaudación provincial cae. Y la pregunta es, ¿las provincias están en condiciones de financiar su gasto si se le baja la recaudación? La respuesta es que si no hay ajuste, no. Ahora, claro, ¿por dónde se ajusta? También es el tema, porque si estamos hablando de salud o de educación, donde ya las provincias se han hecho cargo, es muy difícil pensar, porque aparte socialmente eso va a tener un impacto, porque estamos hablando de dos prestaciones que son muy importantes, como la salud y la educación. Y la educación, la seguridad seguramente o también. La seguridad también. Pero también como pasó en el ámbito nacional, tanto las provincias como los municipios tienen mucho trabajo interesante para hacer, para reducir un gasto no vital. Esto también como en nuestras casas, ¿no? Hay cosas que no podemos disminuir los costos porque tienen que ver con la supervivencia, pero hay otros costos que no tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con a veces con el despilfarro, con la falta de cuidado, te vas de tu casa y dejas la luz prendida, comes algo y dejas la comida
que se venza. Digo, hay un montón de tareas para reducir el gasto con más inteligencia que no tiene que ver con la supervivencia ni tiene que ver con el gasto vital. Todos sabemos que las provincias y los municipios gastan cosas muy importantes y gastan otras que no son tan importantes. Entonces, margen para disminuir el gasto público provincial y municipal hay. La pregunta es si hay vocación para hacer eso. Y ahí ese es otro debate, incómodo, por cierto, ¿no? Por eso digo, tenemos una muestra. Nosotros durante el año 2024 tuvimos una discusión sobre este tema. Cuando los gobernadores le pidieron al presidente de la Nación que restituya los impuestos a las ganancias que se había sacado el año anterior, porque si no, no les daban los números de la recaudación provincial, nos vinieron con un planteo de vamos a hacer nosotros el esfuerzo de reducir el gasto público provincial y municipal para poder acomodar los números. Vinieron con el planteo de vuelvan a ponerle los impuestos a los trabajadores de relación de dependencia para que a mí me cierren los números. Y hubo víctimas en ese proceso, ¿no? Alberto, tengo dos temas finales. Uno de ellos es, hay cadena nacional hoy del presidente Javier Milei, un discurso que está grabado, digo, ¿se pueden esperar ¿se puede esperar algún anuncio importante? Esa es una de las preguntas. Yo creo que sí, y probablemente tenga que ver con esto que estamos hablando. ¿De lo impositivo? Probablemente tenga que ver con el tema impositivo. Cambios laborales, también régimen laboral, se habla de esa... Se habla de profundizar la bimonetización, ¿no? De que todas las transacciones puedan pagarse en dólares. Sí, yo imagino un discurso con anuncios económicos, sin duda. Creo que va a andar por el tema impositivo, probablemente también por el monetario, seguramente también por la celebración de ciertos logros. No me sorprendería que tampoco aparezca en la grilla el tema de la reducción de la actualización del dólar oficial, que ya fue anunciado en su momento del 2% al 1%, porque cuando una cantidad tan chiquita, es bastante razonable que el famoso reloj de interés pase del 2% al 1%. Quizá lo confirme hoy, digamos, ¿no? Claro, y eso podría llevar todavía a que las tasas bajen más. Y eso podría llevar a que las tasas bajen más, por eso hay mucha especulación con que todo el mundo crediticio, que ya creció muchísimo en estos últimos meses, el acceso al crédito, venga de la mano de una reducción también de las tasas de interés para los préstamos, ¿no? Sobre todo para los préstamos que todavía están un poco elevados, si te tomas en cuenta. No hay relación con lo que se paga, por ejemplo, por un depósito o la tasa de referencia que te fija el Banco Central. Está muy por encima en las líneas de crédito, donde están entre el 70 al más bondadoso y de ahí para arriba. Sí, por ahí en los calendarios, que es donde se está discutiendo bastante el tema, que para la compra de bienes como los autos, las motos, ese tipo de bienes que se venden contra la garantía del mismo bien, todavía las tasas están un poco altas. Si tenés en cuenta que la proyección de inflación para el año que viene, los más optimistas hablan del 20%, los más pesimistas hablan del 35% anual, ¿no? Sí. Entonces, claro, si vos tenés tasas de unos 50 puntos, son tasas todavía demasiado caras en ese contexto de expectativas, ¿no? Alberto, y la última, hablando de expectativas, las perspectivas para el 2025, desde el punto de vista económico. Bueno, te decía hoy, no hay ninguna agencia internacional, privada o pública, que le dé a Argentina una tasa de crecimiento del menos del 4%. De hecho, hay algunas que están manejando números absolutamente disparatados para lo que es la economía normal, ¿no? Entonces, hay una agencia internacional que dice que Argentina va a crecer del 7,5%, hay otra que dice que va a crecer del 8,7%, saquemos esas, la mayoría está de acuerdo en que va a ser entre 4,5 y 5%. El crecimiento argentino es un crecimiento muy grande porque no es ni siquiera un rebote de la caída de este año, digamos, ¿no? Sobre todo porque además las perspectivas argentinas son que va a crecer 2 años consecutivos. Las proyecciones son que el 25 y el 26 son 2 años de crecimiento neto. Si tenés en cuenta de dónde venimos, y si tenés en cuenta que ese crecimiento no es producto de una situación inusitada como puede haber sido en su momento la pandemia, o de una devaluación brusca tipo Brasil, o de una confiscación como tuvimos en Argentina en la época de Trambones, por ejemplo, o el Corralito, te diría que es más que meritorio, porque estamos hablando de crecimiento genuino, no estamos hablando de crecimiento artificial y producido por medidas económicas retorcidas. Yo creo que va a ser un gran año para Argentina, nos va a costar mucho enderezarnos, en el sentido de que no te olvides, Carlos, que los márgenes de rentabilidad que manejaban en Argentina eran absolutamente disparatados. Y entonces hay mucha gente que está acostumbrada a facturar fácil, y a generar negocios fácil. Y bueno, el mundo no funciona así, ¿no? Para generar negocios hay que hacer un
trabajo muy refinado, muy profesional, por un margen muy chiquito, vendiendo mucho, o sea, trabajando mucho, como pasa en los países de vecinos, ¿no? Como pasa en Uruguay, como pasa en Paraguay. Digo, hacer dinero no es sencillo, pero la actividad económica funciona así. La Argentina se mal acostumbró a manejar márgenes absolutamente locos, y claro, si lo comparas con eso, va a ser más difícil para muchos argentinos trabajar eso, pero todas las expectativas que hay en Argentina son positivas para el año que viene. Alberto, el gusto de charlar contigo como siempre, así que te mando un abrazo grande, ¿eh? Gran abrazo. Hasta luego. Alberto Medina Méndez, hablando